Esta es una guerra por la vida y la vamos a ganar. El vocero tributario. Entender que no hay que temerle al tema de la tributación. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Tenemos el bono familia. La información más importante y de actualidad. Esta es una lucha de todos, de cada uno de nosotros. Esto es El Vocero Tributario. Muy buenas tardes a todos los oyentes que ya se encuentran en sintonía del noticiero El Vocero Tributario del Servicio de Impuestos Nacionales a través de la señal digital de Radio Cultura Tributaria. Lunes 28 de septiembre, inicio de semana con mucho material informativo. El gabinete de la presidenta Yanine Áñez ha visibilizado diferencias que provocaron la salida de dos ministros, el de Economía y Finanzas Públicas, Óscar Ortiz, y el de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Óscar Mercado. En temas tributarios, les contamos que desde la oficina virtual usted puede renovar el NIT, sepa cómo hacerlo en minutos nada más. En otras informaciones, hoy inicia el pago del bono Juancito Pinto, así como también una sesión extraordinaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la repostulación. Esto y más en la presente entrega informativa de la mano de sus anfitriones, Verónica Tapia y quien les habla, Yesid Miranda. Ahora te presentamos nuestros titulares. Desde la Gerencia Distrital Cochabamba hoy nos orientan sobre cómo renovar documentos tributarios, como el número de identificación tributaria, por la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales. La Gerencia Distrital Santa Cruz 1 también realiza capacitación virtual para mantener actualizados a los contribuyentes. Óscar Ortiz afirma que ya tiene un sucesor, pero afirma que él no presentó renuncia. El ministro de Trabajo informa que Óscar Mercado presentó renuncia irrevocable al cargo. La actividad económica en Bolivia cayó en 7,9% a julio. Ahora te presentamos Panorama Tributario Regional. Vamos con lo anunciado. Los contribuyentes del régimen general deben reemplazar el certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital y el documento de exhibición del número de identificación tributaria, el NIT, hasta el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Normativa de Directorio número 10223 del Servicio de Impuestos Nacionales. Los contribuyentes pueden hacer la reposición de estos documentos a través de la oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales o en las plataformas de recaudación y empadronamiento que la Administración Tributaria tiene en sus gerencias distritales, gerencias grandes contribuyentes, agencias distritales y agencias tributarias en todo el país. Desde la Gerencia Distrital Cochabamba, nuestra colega Carol Mendia nos tiene un interesante reporte sobre este tema, muy importante para los contribuyentes del régimen general. Adelante, Carol. Gracias, compañeros de la ciudad de La Paz. En esta oportunidad nos encontramos en el área de recaudación, justamente con el responsable, el licenciado Luis Marcelo Guzmán, quien nos va a hablar acerca de la actualización de documentos tributarios. Tenemos estos documentos, se pueden realizar justamente desde la comodidad y seguridad, desde la casa u oficina que tiene el contribuyente. Para ampliar esta información, justamente nos hablará del tema. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto poder dirigirme a los contribuyentes y un saludo fraternal a todos los que nos escuchan. De acuerdo a la Resolución Normativa de Directorio 10-2023 emitida el 26 de agosto, en su artículo 8 nos indican que todos los contribuyentes tienen que realizar la reposición de sus documentos, tienen que hacer la actualización del documento de exhibición y el certificado de inscripción. El Servicio de Impuestos Nacionales ha puesto a disposición mediante la oficina virtual una opción para que el contribuyente no tenga que venir a las oficinas, sino directamente desde la comodidad de su casa, ingresando a través del portal biométrico digital, crea el trámite de reposición de documento de exhibición y de certificado de inscripción, selecciona la impresión tanto de casa matriz o si tuviera sucursales, imprime y termina el trámite desde la comodidad de su hogar. Alguna consulta que pudieran tener pueden dirigirse a nuestras oficinas y agencias tributarias ubicadas en todo el departamento de Cochabamba.
Es entonces muy importante recordar a la población que si bien el Servicio de Impuestos Nacionales tiene a disposición diferentes herramientas digitales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, también pueden, como indicaba el licenciado, apersonarse a las diferentes agencias y gerencias a nivel nacional. Con esta información, compañeros, retorno a Estudios Centrales. Los contribuyentes deben tomar en cuenta que pueden hacer desde la comodidad de su actividad económica o su domicilio la actualización del certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital y del documento de exhibición del número de identificación tributaria, el NID, por lo que no es necesario que acudan a nuestra oficina central o en aquellas otras dependencias del Servicio de Impuestos Nacionales para reemplazar esos documentos tributarios hasta el 31 de diciembre de este año. Gracias, Carol, por la información desde la ciudad de Cochabamba. Vamos contigo, Jessy. Desde el inicio de la cuarentena rígida en marzo de 2020 y de la aplicación de otras medidas de bioseguridad como el distanciamiento social para evitar la expansión del coronavirus, el Servicio de Impuestos Nacionales intensificó su labor de capacitación de los contribuyentes por Internet para que continúen actualizados sobre la normativa tributaria vigente. Para cumplir con esa tarea, la Administración Tributaria ya tenía una larga experiencia en capacitación a distancia a través de plataformas de Internet de libre acceso para facilitar al contribuyente el acceso a la capacitación virtual en tiempos de coronavirus. Nuestra colega Dunia Luque preparó el siguiente reporte sobre cómo se lleva a cabo la capacitación virtual desde la Agencia Distrital 1, Santa Cruz 1, ubicada en el Plan 3000, Avenida Che Guevara, sin número, a media cuadra de la rotonda del Plan 3000. Al lado del Hospital Virgen Milagrosa. Adelante, Dunia, con este reporte. Buenas tardes, oyentes de Vocero Tributario. Desde Santa Cruz les saluda Dunia Luque. Un nuevo mes con nuevos emprendimientos, nuevas tareas y nuevos desafíos. Así es el trabajo que se realiza en la Agencia Distrital Santa Cruz 1, la cual estoy aquí con su responsable Mirta Ríos, que nos haré la siguiente consulta sobre el proceso que se realiza en esta agencia. Buenas tardes, licenciada Mirta. Antes de todo, ¿dónde está ubicada la agencia distrital del Plan 3000? Buenas tardes, licenciada Dunia. Efectivamente, la agencia del Plan 3000 nos encontramos ubicados a media cuadra de la rotonda del Plan 3000 sobre la avenida Che Guevara, al lado del Hospital Virgen Milagrosa. ¿El horario de atención que tiene? Estamos atendiendo desde las 7:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde por disposiciones del Gobierno Nacional en lo que es esta etapa del confinamiento, en lo que es la pandemia del COVID, y bueno, el horario continuado hasta las 4 de la tarde. ¿Cuál es el trámite más frecuente que realiza la Agencia Distrital Santa Cruz 1? En nuestra plataforma tenemos distinguidas las áreas de servicio al contribuyente, de puntos de autogestión, kioscos tributarios y también la plataforma del Padrón Biométrico Digital. En servicio al contribuyente y kioscos tributarios, nuestros funcionarios se encuentran prestos a ofrecer la información y el asesoramiento para lo que son las declaraciones juradas de nuestros contribuyentes o cualquier clase de consulta en el tema tributario. Es decir, el envío de declaraciones juradas de manera mensual, trimestral, anual, entre otras. Igual manera, los libros de compras y ventas, bancarización y otras que se encuentran establecidas dentro de la norma tributaria. En nuestras ventanillas del Padrón Biométrico Digital hacemos inscripciones, modificaciones, de igual manera recepcionamos las facilidades de pago, corrección de errores materiales y cualquier consulta acerca de las deudas de los contribuyentes de la Administración Tributaria. La agencia distrital también trabaja con bastante empeño en lo que son las capacitaciones y las brigadas tributarias. ¿Qué nos puede decir al respecto, licenciada? Sí, la verdad es algo de que hay que destacar. Desde el mes de abril nosotros hemos implementado aquellas capacitaciones de manera virtual. Antes lo hacíamos de manera presencial en nuestras oficinas y fuera del horario laboral, es decir, después de las 6:30 de la tarde, pero hemos tenido que adecuar nuestra realidad a aquellas capacitaciones virtuales, las cuales se brindaron en primera oportunidad por las plataformas Zoom, pero luego se fueron adecuando a la plataforma Webex, que es con la que nosotros trabajamos, y tenemos una
gran afluencia de personas. Mensualmente nosotros estamos capacitando a en un promedio, de 150 a 200 personas en nuestros cursos de capacitación, por lo cual ha tenido bastante acogida. Hemos tenido muy buenos comentarios de agradecimiento, porque ahora en estos tiempos de COVID, donde la gente no está todavía regularizando su libre locomoción, se podría decir así, les resulta mucho más fácil, mucho más cómodo, e incluso tener una atención un poco más personalizada por el medio de el medio tecnológico, en este caso nuestra plataforma Webex, para poder resolverles sus dudas. Y mire, totalmente buenas referencias, buenos comentarios y mucha aceptación en cuanto a lo que son las capacitaciones de la agencia. ¿Qué le diría a los contribuyentes como un mensaje final para acudir a la Agencia Distrital Santa Cruz 1? Nosotros como Administración Tributaria tenemos la visión de ir mejorando para el contribuyente. Estamos prestos a escuchar cualquier clase de sugerencia que nos puedan dar para nosotros mejorar nuestro servicio. Así que los invitamos a nuestras oficinas para que puedan venir a asesorarse en cuanto a lo que son sus obligaciones tributarias o cualquier tema tributario. Sabemos que han estado habiendo muchos cambios o muchas nuevas disposiciones a beneficio del contribuyente, y nosotros estamos prestos a poder ayudarles a salir de las dudas que puedan tener y atenderlos siempre con calidez y calidad. ¿Nos reitera su dirección, por favor? Estamos ubicados en la avenida Che Guevara, a media cuadra de la rotonda del Plan 3000, sobre la misma Che Guevara, al lado del Hospital Virgen Milagrosa. Para todos los oyentes de Vocero Tributario, una nueva alternativa a los contribuyentes de la zona sur del departamento de Santa Cruz. La Agencia Distrital Santa Cruz 1, quien los atenderá, como indica aquí su responsable Mirta Ríos, con calidez y calidad. Para Vocero Tributario les reportó Dunia Luque. Los contribuyentes interesados en recibir capacitación virtual sobre temas tributarios pueden consultar horarios, fechas y temas en la página web del Servicio de Impuestos Nacionales, www.impuestos.gov.bo, pulsando el botón Cronograma de Capacitación Externa. Las capacitaciones virtuales de la Administración Tributaria son gratuitas y se realizan por plataformas de Internet de uso libre para facilitar a los contribuyentes el acceso a dichas sesiones de capacitación. Gracias, Dunia. Hasta una siguiente información. En otras informaciones, la polémica se avivó esta mañana por la salida o permanencia de Óscar Ortiz a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, tras algunas diferencias con el titular de gobierno, Arturo Murillo, por la devolución a Cochabamba de las acciones de la empresa de luz y fuerza eléctrica Cochabamba, ELFEC. En una conferencia de prensa, Ortiz confirmó esta mañana su alejamiento del equipo de ministros que acompaña a la presidenta Yanine Áñez. Dejó en claro que no renunció, pero según declaró Ortiz, fue informado de que ya tiene sucesor en el cargo. Según EJUTV, en una conferencia de prensa, el hasta ahora ministro de Economía admitió los roces que hubo con su colega Arturo Murillo. Sin embargo, Ortiz afirmó que no firmará el decreto para la devolución de acciones de ELFEC porque considera que el gobierno de Áñez no debe contraer más deudas ni hacer nuevas adjudicaciones o contratos. Yo no he renunciado, no porque me aferro a un cargo, sino que me pareció indigno que en lugar de hablar conmigo directamente, hicieran una campaña por las redes sociales difundiendo una información falsa con una supuesta fuente de información en el mismo gobierno. Por otro lado, yo entiendo perfectamente que la señora presidenta tiene que trabajar con quien se sienta cómodo y obviamente respeto porque es la atribución que le da la Constitución y es ella quien tiene la responsabilidad de saber con quién trabajar y con quién rodearse. Bueno, lo he dicho claramente, yo no he renunciado, aunque desarrollaron una campaña informativa falsa diciendo que ya lo había hecho, seguramente para presionarme para que lo haga. Me parece una forma indigna de actuar. Pero de todas maneras, entiendo que ya han decidido designar a otra persona, por lo cual he venido justamente hoy a dejar limpio mi escritorio y terminar con los últimos papeles. Según Ortiz, un gobierno de transición que ya finaliza debe dejar a la próxima administración el tema de los nuevos contratos, subrayó.
entiendo que ya han decidido designar a otra persona, con lo cual he venido a dejar limpio mi escritorio, dijo esta mañana, calificando como indigno que se esparcieran rumores y noticias falsas para conseguir su dimisión. Por su parte, desde la ciudad de Cochabamba, el ministro Murillo reafirmó la decisión gubernamental de devolver a Cochabamba las acciones de ELFE. Y en este sentido, cuestionó a Ortiz por haberse negado a firmar el decreto para que ello suceda, tal como anunció la presidenta Áñez el pasado 14 de septiembre. Él podía hacer que se modifiquen las cosas, que se hagan los estudios necesarios como corresponde. Pero se ha opuesto a que Cochabamba reciba lo que le corresponde. Y yo apoyo todos los proyectos de Santa Cruz y los seguiré apoyando. Yo no apoyo los regionalismos. ¿Por qué? Porque a mí no me manda ninguna logia ni ningún poder. A mí me manda el pueblo. Yo trabajo para el pueblo. Trabajo para mi gente. No trabajo para grupos de poder. Si esto incomoda a algunos, lo siento mucho. Yo seguiré trabajando por el bien de Cochabamba. ¿Que han habido roces? Sí han habido roces. Pero aquí hay una palabra empeñada de nuestra presidenta y esa palabra empeñada de la presidenta la va a cumplir y por eso estamos siguiendo los pasos que estamos cumpliendo. Hasta el cierre de esta edición, aún no se había confirmado el nombre del nuevo ministro de Economía y Finanzas Públicas. Por otro lado, desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social se informó mediante un comunicado la renuncia irrevocable de su titular Óscar Mercado Céspedes, quien ocupó el cargo desde diciembre de 2019. Entre enero y julio de este año, los resultados del Índice Global de la Actividad Económica de Bolivia registraron una tasa acumulativa negativa de 7,9% con relación al similar periodo de 2019. Si bien hubo una ligera recuperación, es innegable el efecto de la pandemia en actividades de la minería, construcción, servicios de recreación y alimentos, señala un reporte del Instituto Nacional de Estadística. Una nota de prensa de la institución señala que el índice global de la actividad económica presenta una tasa acumulada negativa de 7,9% de enero a julio de 2020 con relación al mismo periodo de 2019. Una paulatina flexibilización de las medidas de cuarentena en todo el país ha permitido atenuar la caída de la economía. Y aunque para julio de 2020 el IGAE muestra una ligera recuperación, es innegable el efecto de la pandemia en actividades como la minería, donde San Cristóbal, una de las operaciones mineras más grandes del país, tuvo que paralizar sus actividades debido al contagio masivo de sus trabajadores. Otros sectores afectados son la construcción, al igual que los servicios de recreación y alimentos, que aún presentan tasas de variación negativas. A diferencia de los anteriores, la producción agropecuaria, así como los servicios de telecomunicación, son las actividades económicas que han tenido tasas positivas de crecimiento durante el mes de julio. El Instituto Nacional de Estadística especifica que el Índice Global de la Actividad Económica de Bolivia, si bien ofrece una mirada sobre la tasa de variación del Producto Interno Bruto, no es un indicador que determine el crecimiento económico de un país. Una pausa, enseguida retornamos. El bolsillo tributario. El Servicio de Impuestos Nacionales le recuerda cuáles son los pasos para formalizar una actividad económica con la inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes y la apertura del número de identificación tributaria. Comenzar un negocio o una empresa en Bolivia de manera formal es muy sencillo. Solamente tienes que cumplir con algunos requisitos. Una vez que has definido tu actividad económica, corresponde inscribirte en el Padrón Nacional de Contribuyentes, visitando cualquier oficina de la Administración Tributaria de tu jurisdicción. El siguiente paso es la apertura de tu número de identificación tributaria, cumpliendo algunos requisitos y finalmente, los servidores públicos de impuestos nacionales te informarán de tus derechos y obligaciones tributarias. Recuerda, formalizar tu actividad económica es muy fácil y te permitirá acceder a varios beneficios como créditos bancarios, entre otros. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Aprovecha esta gran oportunidad. Forma parte de las empresas proveedoras de la Administración Tributaria. El Servicio de Impuestos Nacionales, en cumplimiento al principio de transparencia institucional, invita a las empresas legalmente establecidas en nuestro país a enviar sus datos para actualizar la lista de proveedores de la Administración Tributaria.
El proceso de registro es muy sencillo. Si estás interesado, ingresa a la página web www.impuestos.gov.bo. Busca el acceso directo de esta invitación. Haz clic en el link y te saldrá la opción Registro de proveedores. Al acceder, deberás llenar los siguientes datos: el nombre de la empresa, ciudad o departamento, teléfono o celular, el número de identificación tributaria, la dirección, el alcance y el rubro. No lo olvides, forma parte de la lista de proveedores del Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Hoy más que nunca, las bolivianas y los bolivianos nos apoyamos entre todos. Como profesionales, productores, empresarios, transportistas, comerciantes. Porque a pesar de las dificultades, unidos saldremos adelante. En Impuestos Nacionales aplaudimos todo el esfuerzo que hacen las bolivianas y los bolivianos para fortalecer nuestra economía. Gracias. Tu compromiso nos inspira a cumplir con Bolivia para que el país, la economía, la salud y la vida continúen. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. La oficina virtual del Servicio de Impuestos Nacionales funciona como una oficina normal. Cuenta con tecnología de punta que te permite hacer trámites tributarios desde la comodidad de tu oficina o casa con solo conectarte a la red de Internet. Ingresa a la oficina virtual a través de nuestra web www.impuestos.gov.bo. Pulsa Oficina Virtual, portal de servicio al contribuyente. Elige tu trámite y digita tu número de NID, usuario y contraseña. La Oficina Virtual de Impuestos Nacionales funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. En nuestra oficina virtual puedes realizar los siguientes trámites: presentación de declaraciones juradas, padrón biométrico digital, trámites tributarios, sistema de facturación virtual, buzón tributario, facilidades de pago y otras operaciones. Y una buena noticia, ahora podrás realizar tus pagos, además del Banco Unión, en la banca virtual del Banco Nacional de Bolivia. Servicio de Impuestos Nacionales. Gestión con equidad y transparencia. Ahora te presentamos Panorama Social. El Ministerio de Salud reportó este domingo 309 casos de coronavirus y 32.252 pacientes que se encuentran con la COVID-19 activa en Bolivia. Según el reporte epidemiológico diario, de los 309 casos nuevos reportados, 156 se encuentran en Tarija, 46 en Chuquisaca, 44 en Santa Cruz, 29 en La Paz, 18 en Oruro, 11 en Potosí, 4 en Cochabamba y 1 en Pando. Beni no reportó ningún paciente con coronavirus. Con los casos reportados esta jornada, suben a 133.901 los pacientes que contrajeron coronavirus en el país, de los cuales Santa Cruz tiene 42.588, La Paz 34.262, Cochabamba 13.533, Tarija 13.148, Potosí 8.148, Beni 7.129, Chuquisaca 7.032, Oruro 5.697 y Pando 2.364. Asimismo, se reportaron 30 decesos, de los cuales 18 ocurrieron en el departamento de Santa Cruz, 4 en Cochabamba, 4 en La Paz, 3 en Tarija y 1 en el departamento de Potosí. Con las nuevas víctimas fatales de este domingo, la cifra de fallecidos por coronavirus en Bolivia subió a 7.858. El Ministerio de Salud informó también que esta jornada se registraron 2.293 pacientes sospechosos de tener coronavirus, 160.982 descartados y 93.791 recuperados. El pago del bono Juancito Pinto, que beneficia a 2,5 millones de estudiantes de unidades educativas fiscales, de convenio y educación alternativa, comenzó esta mañana a través de 76 entidades bancarias, según el último dígito del número de la cédula de identidad del padre de familia o tutor del estudiante de primaria y secundaria.
El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Óscar Navarro, en una entrevista con la red Unitel, explicó que al menos 76 entidades financieras, más de 2.000 agencias y 600 cajeros harán efectivo el pago de este beneficio social. 2 niveles de primaria, secundaria, educación alternativa y especial. Vamos a pagar mañana a los padres de familia cuyos carnets de identidad concluyan en 1 y 2. El martes a 3 y 4, el miércoles a 5-6, el jueves a 7-8 y el viernes 9-0, y la siguiente semana se repiten esa numeración. Este lunes se paga a los papás o tutores con la terminación de su carnet de identidad 1 y 2, martes 3 y 4, el miércoles 5 y 6, el jueves 7 y 8 y el viernes 9 y 0. Y así cada semana será sucesivamente hasta llegar a los 2,5 millones de estudiantes del país. El bono Juancito Pinto consiste en el pago de 200 bolivianos a cada estudiante que finaliza el año lectivo y tiene el objetivo de reducir la deserción escolar. La semana pasada, el todavía ministro de Economía, Óscar Ortiz, precisó que para hacer efectivo este pago se destinará un poco más de 500 millones de bolivianos provenientes del gobierno y solventados por al menos 9 empresas públicas del país. El gobierno de la presidenta Yanine Áñez decidió este año adelantar el pago del bono Juancito Pinto como una forma de asistir a las familias bolivianas a sobrellevar la situación económica que vive el país por efectos del coronavirus. En las áreas rurales alejadas de los centros urbanos, las Fuerzas Armadas se encargarán de entregar el bono Juancito Pinto. El arzobispo de La Paz, Monseñor Percy Galván, exhortó a los políticos y candidatos presidenciales a defender la unidad del país y a los ciudadanos les recordó que la democracia se construye con los políticos y que la misma será grande en la medida del compromiso con Bolivia. Al iniciar su homilía en la iglesia de San Francisco, Galván recordó que los cristianos católicos priorizamos 3 cosas: ser responsables en el cumplimiento y disciplina de las orientaciones de salud, la oración por los difuntos, enfermos y familias que sufren consecuencias dramáticas, y tercero, la solidaridad. No tenemos mucho, pero lo compartimos. En su mensaje a los políticos les pidió que no hagan nada por interés, por vanidad, por ostentación, sino que sean desprendidos, solidarios y piensen en las otras personas. Ustedes, dijo Galván, aspiran a ser servidores del pueblo. El primer interés es el interés común de los demás. Si tienen esa vocación de políticos es para hacerse servidores de todos, sin vanidad, ostentación e intereses. El segundo consejo es que sean humildes, sencillos y no se crean los dueños de la verdad. Una pequeña verdad es nuestra, pero la verdad grande se hace con la verdad del otro. Por eso su mejor actitud es considerar a su contrincante como superior a él humildemente. Monseñor Galván mandó un tercer consejo: no buscar solo el propio interés, sino el interés del otro. Está bien que perciban un salario, que ganen dignamente, pero además de su interés personal, que es justo, antepongan el interés de los demás. Dijo que es comprensible que los políticos tienen que velar por ellos y su familia, pero tienen que buscar ante todo el interés de los hermanos al que les sirve. A los electorales les recordó que la democracia se construye con los políticos y que la democracia en Bolivia será grande en la medida en que el compromiso sea grande y transparente. No podemos echar la culpa a otros. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro compromiso para vivir pacíficamente, social, política y económicamente, reflexionó. Ahora te presentamos Panorama Político. La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició esta mañana en sesión especial la moción consultiva elevada por el gobierno de Colombia para definir si la reelección indefinida puede considerarse un derecho humano, como alegó el expresidente Evo Morales, para garantizar su continuidad en el poder pese a que en febrero de 2016 un referéndum le denegó esa posibilidad. Después de la exposición de la representación de Colombia, tomó la palabra el Procurador General del Estado Plurinacional, Alberto Morales Vargas, en representación de Bolivia, quien recordó que en la Constitución Política del Estado de nuestro país solo se reconoce una reelección consecutiva y de ninguna manera aparece la figura de reelección indefinida. En la línea que ha establecido el Estado hermano de Colombia, en la opinión consultiva queremos pedir en nombre del Estado boliviano
que la Corte haga una auténtica interpretación convencional y establezca que la reelección presidencial no es un derecho humano como llegó a establecer en su momento el Tribunal Constitucional Boliviano en la sentencia 0084/2017 del 28 de noviembre del año 2017 y que permitió la repostulación presidencial por cuarta vez de Evo Morales y Álvaro García Linera. La Constitución boliviana siempre estableció la prohibición para toda reelección. Solamente establece que el periodo del mandato es por 5 años y hay una sola reelección. Y esta es una Constitución aprobada por el gobierno de Evo Morales, de paso. Tómese en cuenta, por favor. En ese sentido, la reelección indefinida siempre estuvo prohibida en Bolivia y la comunidad internacional porque erosiona la separación de funciones, los controles cruzados, la coordinación y cooperación como base y fundamento del ejercicio del poder político de todo Estado. Este lunes también expondrán su posición Estados Unidos, Panamá, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Secretaría General de Organización de Estados Americanos. Luego será el turno del gobierno interino de Venezuela, de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, de la Academia Interamericana de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Coahuila, México, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y de la Asociación Civil de Estudios Constitucionales. Las sesiones continuarán mañana y el miércoles. Luego de conocer las posiciones de los estados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos deberá adoptar una resolución sobre la solicitud de Colombia y definir si la reelección indefinida puede considerarse o no un derecho humano como parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. El expresidente Morales presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para argumentar que la decisión popular del no a una nueva reelección vulneraba su derecho humano a ser reelecto. En noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional le dio la razón y lo autorizó a buscar su reelección por encima de la Constitución Política del Estado, que establece límites a esa posibilidad. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Buenas tardes y comenzando las noticias deportivas en el vocero tributario, el 27 de septiembre es una fecha especial para la afición de The Strongest porque se celebra el Día del Hincha Stronguista. Recuerda a Raúl El Chupa Riveros como el hincha número 1 de la entidad decana del fútbol profesional. Algunos jugadores y exjugadores se unieron a las felicitaciones, como el mediocampista del 90, Johnny Villarruel, quien dijo que no hay hinchada más fiel que la tigrada. En mi época de jugador, los problemas eran muchos y ellos siempre estaban ahí, evocó el exfutbolista bayuno. El actual capitán atigrado, Daniel Vaca, destacó que se trata de un ejemplo de lealtad y amor incondicional. Felicidades a la hinchada más fiel y poderosa del país, escribió el volante paseño Raúl Castro. Según La Razón, el escritor atigrado Osvaldo Calatayud sostuvo que el aficionado atigrado es conocido por su tradicional garra y no darse por vencido ante cualquier adversidad. Somos la única hinchada centenaria en el nivel profesional. Eso quiere decir que ha trascendido por varias generaciones. Desde el siglo pasado decían atigrado, paseño y liberal. Pasando por grandes personalidades como el Chupa Riveros, el primer gran hincha de The Strongest en el siglo XX, un personaje que tenía su murga con cánticos antes del partido y se ingresaba con la tradicional vicuña. ¡Stronguistas! ¡Ah! ¡La Tacaya Guaricasaya! ¡Hurra, hurra! ¡Viva el Strongest! ¡Que viva! Varias filiales, la Barra de la Curva Sur, los Divinos del Sur con el Chupa Riveros, con Gastón Velasco, ahora en la época actual con la Ultra Sur, la Barra Central y el Rugido Atigrado, entre otras, dijo Calatayud. La fecha fue decidida en Plaza Baró el 2006. Los hinchas atigrados consideraron que el 27 de septiembre será el día en memoria del cumpleaños del Chupa Riveros. El hincha de The Strongest se caracteriza por ser diferente, ser primero en lealtad. Ahora somos los primeros en celebrarlo. La barra de The Strongest es la primera barra organizada en Bolivia desde marzo de 1990 y en ese espíritu de vanguardismo se repite en todas las generaciones, además de la garra y la lealtad. Los hinchas furibundos de The Strongest nacieron en los momentos más duros. Prueba de ello son las filiales, agregó Calatayud.
A pesar del cambio generacional y el marketing que se apoderó de las instituciones deportivas, para Calatayud es importante que los colores de la camiseta no se cambien. El negro y amarillo se mantienen a pesar de las tendencias, aseguró. Por otra parte, también se cumplieron 51 años de la tragedia de Biloco, cuando el 26 de septiembre de 1969, toda la plantilla de The Strongest murió al estrellarse el avión que regresaba de jugar en Santa Cruz. El domingo pasado, carros particulares y el transporte público exhibieron la bandera gualdinegra. Algo parecido se vio en casa y edificios de la ciudad de La Paz. Queridos stronguistas, en este Día del Hincha, recordando el nacimiento de nuestro querido Chupita Riveros, tenemos sin duda alguna muchas emociones encontradas. No fueron momentos fáciles, tuvimos una pérdida muy difícil. Tuvimos nuestro corazón partido y sin duda alguna tuvimos más pérdidas de stronguistas durante esta cuarentena. Sin embargo, el día de hoy, en nombre de nuestra querida presidenta Inés Quispe, viuda de Salinas, de todo nuestro directorio y del equipo en pleno, queremos desearles y darles mucho ánimo, mucha fuerza y mucha felicidad, querido hincha, porque seguramente habrán todavía muchas más victorias. Cada día somos más orgullosos de ser stronguistas y sin duda alguna también cada día nace un nuevo corazón stronguista. A ustedes, felicidades. Un abrazo inmenso desde este lugar donde los paceños hemos demostrado que hacemos aullar a la vicuña y a estallar la piedra. Por eso, queridos hinchas stronguistas, Huaricasaya, Calatayud, hurra, hurra. ¡Stronguistas! ¡Calatayud, Huaricasaya! ¡Hurra, hurra! ¡Viva el Strongest! ¡Que viva! Felicidades al hincha stronguista. Continuamos con más información. Si el martes no hay quórum en el Consejo de la División Profesional, la Federación Boliviana de Fútbol dará por concluido el torneo de apertura y repartirá los premios según el orden de la tabla de posiciones, hasta la fecha 12 de las 26 que tiene el campeonato. Según Marcos Rodríguez, titular en ejercicio del ente, esa es una de las atribuciones de la Dirección de Competencias. Si no hay el quórum respectivo en el Consejo Superior, vamos a dar por finalizado el actual campeonato, advirtió Rodríguez, entrevistado por el periodista Jaime Vega en Santa Cruz. A través de un circular firmado por el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, presidido por Rodríguez, se convocó a reunión de consejo a llevarse a cabo el día martes 29 de 2020, a horas 9 de la mañana, a través de videoconferencia. En ese encuentro se debería hablar de la fecha del reinicio del campeonato de la división profesional, la adecuación de la convocatoria y el reglamento de campeonato, además de la incorporación de las nuevas reglas del juego al reglamento del campeonato. En definitiva, si no podemos nosotros hacer el quórum necesario, tengamos la seguridad de que no lo conseguiremos más adelante, y el tiempo tampoco nos daría y se daría por concluido este torneo, que es una atribución que tiene la Dirección de Competencias. Eso está estipulado en el reglamento del campeonato, insistió Rodríguez en el Deportivo de PAT. Rodríguez aclaró que la apertura no puede ser declarado desierto, porque si lo declaramos desierto, no tendríamos ningún representante para un torneo internacional. Continuamos con más información. La selección boliviana de fútbol está en problemas cuando falta al menos 2 semanas para su debut en eliminatorias rumbo a Qatar 2022. 6 clubes niegan la presencia de sus jugadores en las 2 primeras fechas que debe disputar el combinado nacional. Los 6 clubes argumentan en sendas notas enviadas a la Federación Boliviana de Fútbol que existe incumplimiento al estatuto vigente. El año 2016, el artículo 13, inciso A, referido a las obligaciones de los miembros y que mencionan lo siguiente: los miembros de la Federación Boliviana de Fútbol se obligan a observar en todo momento los estatutos reglamentados, directrices y decisiones de la FIFA, de la Conmebol y de la Federación y garantizar que estos sean respetados por sus miembros. Los clubes que mandan sus misivas son Bolívar, Oriente Petrolero, Bilsterman, Blooming, Royal Party y Guavirá. Las instituciones observan que hasta el momento 5 miembros del Comité Ejecutivo incumplen el amparo constitucional que salió favorable a Robert Blanco, quien debería ocupar la presidencia interina de la Federación, y no Marcos Rodríguez, que ejerce en la actualidad esa función. Además, es considerada ilegal por esos 6 clubes.
En el caso de Oriente Petrolero, Blooming y Royal Party, el pedido a la federación es el retiro inmediato de los jugadores que se encuentran concentrados en la selección nacional, mientras que Bolívar, Wilstermann y Guavirá solicitan que no se les convoque futbolistas para estas fechas, ya que la lista aún no fue emitida por el técnico César Farías. Actualmente nos encontramos frente a una inseguridad jurídica que afecta al fútbol, acusada por dirigentes que continúan generando el irrespeto y la falta de cumplimiento a las normas del Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol. Y lo peor de todo, continúan desobedeciendo una sentencia constitucional, citan en sus notas los presidentes de los clubes. Además, agregan que no podemos ser cómplices, por lo que consideramos que ningún dirigente puede estar por encima del sabio cumplimiento del Estatuto de la Federación y la ley. Su cumplimiento no mancha, más bien dignifica, señala. En la parte resolutiva de la carta se hace mención al respeto del artículo 57 del Reglamento Nacional de Transferencia y Habilitación de Jugadores de la Federación Boliviana de Fútbol. Determinamos el retiro de nuestros jugadores de la selección nacional hasta que se restaure y respete la legalidad en su integridad de parte de todos sus órganos y los miembros de la federación. Si se concreta el retiro de los jugadores, dejarán la verde 5 jugadores de Blooming, 5 de Royal Party y 3 de Oriente Petrolero. Farías se quedará solo con futbolistas de The Strongest, Always Ready, un jugador de Municipal Vinto y Nacional. Tampoco asistirán al seleccionado los jugadores de Bolívar, Wilstermann y Guavirá. Ya para finalizar el sector deportivo, el partido entre Bolivia y Argentina puede disputarse ante al menos 10.000 personas. El asesor del Ministerio de Salud, René Saunero, advirtió que hay 3 requisitos que se deben cumplir antes de volver a ver al estadio Hernando Siles con espectadores en las eliminatorias. La autoridad gubernamental le reconoció que sería lindo que se juegue con público, pero son 3 las condiciones para que eso suceda. Primero, que el gobierno levante la prohibición de tener espectáculos masivos. Segundo, que la cantidad de casos del coronavirus vaya disminuyendo. Y tercero, que el índice de riesgo municipal de La Paz baje de alto riesgo a moderado bajo, detalló el especialista. Bolivia recibirá a la Argentina el 13 de octubre desde las 16 horas en el estadio Hernando Siles por la segunda fecha de la clasificatoria sudamericana rumbo a Qatar 2022. Es muy dinámico este movimiento, esta cosa. No podemos definir. Lo que yo hace un rato les decía es de que al final tendríamos que decidir días antes, no semanas antes. Si los días antes está todo como nos queda, que todo ha bajado, todo está bien, obviamente se pueden abrir las puertas, pero si ahora decimos mañana están con permiso, pueden jugar con público, pero a los 2-3 días antes del partido, por cualquier espectáculo, se presenta una alza de casos, obviamente se tendría que prohibir ese rato. Entonces, es muy dinámico. Lamentablemente, en esta pandemia estamos aprendiendo muchas cosas que no las sabíamos y además nos estamos adaptando a ciertas circunstancias que tampoco las teníamos. Saunero advirtió que hay que esperar el decreto mensual para ver cuáles son las condiciones de apertura de las cuarentenas y las prohibiciones. Depende de eso, yo también quiero ver el partido en el Siles, pero tenemos que esperar, señaló. Resaltó que si hay condiciones, tendría que ser una cantidad que no pase de las 10.000 personas para tener todas las medidas de seguridad. Según los cálculos de Saunero, por la fecha del partido no creo que se pueda. Es muy cercano, no creo que baje la cantidad de infectados. Ojalá se dieran esas 3 condiciones, pero tenemos que tomar en cuenta que primero es la salud, advirtió. Mientras tanto, el director del Servicio Departamental de Deportes de La Paz, Fernando Trino, explicó que pidió a la Federación Boliviana de Fútbol que se negocie la opción de que al menos los abonados puedan ingresar al encuentro entre la verde y la albiceleste. Sin embargo, esta situación también estaría condicionada por las medidas de bioseguridad que el gobierno central y las autoridades locales dispongan a partir del 1 de octubre en el marco del post-confinamiento. Eso es todo en las noticias deportivas. Será hasta el día de mañana. Estás escuchando por RCT Radio Cultura Tributaria El Vocero Tributario. Antes del cierre de la presente edición informativa, queremos recordarle que desde el 1 de septiembre Bolivia ha ingresado en una nueva etapa en la lucha contra el coronavirus, la de post-confinamiento, que flexibiliza varias restricciones en las medidas establecidas por el gobierno nacional para combatir esta pandemia.
Esta flexibilización no debe entenderse bajo ninguna circunstancia que debemos bajar los brazos y dejar de cuidarnos como lo hemos venido haciendo hasta ahora. Es por esto que desde el vocero tributario queremos recordarles las medidas de prevención para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. Recuerde, lave sus manos frecuentemente por al menos 20 segundos varias veces al día. Use siempre el barbijo, sobre todo si tiene tos, fiebre u otros síntomas de resfriado. Mantenga una sana distancia de al menos 1,5 metros con las demás personas. Evite asistir a sitios concurridos. Si tiene tos, fiebre, secreción nasal y otros síntomas como dolor de garganta, dolor de cabeza o dolores musculares. Si tiene más de 60 años y sufre de una afección cardiovascular, respiratoria o diabetes, su riesgo de desarrollar COVID-19 es alto, así que evite zonas con aglomeración de gente o en lo posible quédese en casa. Consulte a su médico si presenta alguno de los siguientes síntomas: respiración más rápida de lo normal, fiebre de difícil control por más de 2 días, si el pecho le duele al respirar, somnolencia o dificultad para despertar, ataques o convulsiones, decaimiento o deterioro del estado general de forma rápida. Si ya se encuentra enfermo, quédese en casa, coma y duerma separado de su familia, use diferentes utensilios y cubiertos para comer. Infórmese sobre el coronavirus y asegúrese de que esa información provenga de fuentes confiables, como la página web establecida por el Gobierno Nacional, boliviasegura.gov.bo, o las líneas gratuitas 810-1104 o el 810-1106. Desde el vocero tributario apelamos a la conciencia de la población para hacer caso a estas recomendaciones y entre todos evitar una nueva ola de contagios. Depende de ti, de mí, depende de todos. Tengan ustedes un buen resto de jornada. Permiso. Hasta aquí presentamos El vocero tributario. La información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. El vocero tributario.